Yo soy artista visual, o sea, más que artista visual, estudié artes visuales y ahora estoy como, me fui por el, fui, devine en la programación creativa y en ese proceso eh, ocurre mucho de esto que le llaman hackear cosas o ser hacker. Para eso mismo yo quería partir como un poco redondeando el concepto de hackear o ser hacker, porque creo que acá en Chile al menos tiene una connotación súper negativa el ser hacker o hablar de hackear algo, y siendo que no lo es realmente. Entonces, eh, para como que estemos hablando en los mismos términos, me gustaría partir por eso. Eh, Al menos según yo, un poco como dándole vueltas al término, leyendo distintas definiciones y cosas, eh, yo eh, resumo el acto de hackear en tomar un sistema, entendiendo como sistema prácticamente cualquier cosa, eh, estudiarlo, analizarlo y entenderlo para finalmente poder cambiar su uso en favor de uno, o sea, cambiarlo para mejorarlo o definitivamente eh, alterarlo totalmente para cambiar la dirección de su uso. Bajo ese, como esa premisa cabe perfectamente la idea del hacker ciber criminal, en el sentido de que entienden perfectamente las redes de computadores, saben manejarla y alteran su uso para su beneficio en términos, no sé si monetarios necesariamente, pero para el beneficio de ellos o de alguna causa o motivo. Em, entonces me interesa partir por esa definición. Quizás mis colegas acá tienen definiciones distintas o ideas distintas al respecto, pero eh, al menos esa para mí funciona como de manera bastante general. Em, Luego está, eh, hay un encabezado acá en este el seminario, o sea, como la página de este seminario, y existe este encabezado, quizás lo leyeron, quizás no, em, y, y me llamó la atención la idea esta que hablan de ícono contracultural, em, y quería como un poco meterme un poco en eso y la verdad es que no estoy muy de acuerdo. em, en términos de la palabra ícono más que de contracultural. Al, o sea, podemos entender que hackear es cualquier cosa, casi, no sé, tomar un enchufe que uno tiene y no sé, y uno decidió que le podía poner un cable más y eso le va a funcionar para otra cosa distinta a la de ser simplemente enchufe o un alargador. Eso ya pasa a ser un hack súper simple y quizás sumamente útil o que nos sirve para un cierto propósito en particular. Eh, entonces, al momento de de estar hackeando, probablemente uno no se cuestiona la idea de el hackear como tal o de ser hacker, sino que simplemente uno lo hace y después de un buen tiempo uno quizás se da cuenta como por acumulación de cosas eh, de que uno efectivamente estuvo ese tiempo, todas estas cosas que uno hizo fueron efectivamente hacks. Eh,
Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la palabra como ícono, no sé si está del todo como posicionada y como apropiada, eh, apropiada en el sentido de hacerla propia, ¿no? De que sea correcta. Entonces, em, el, el, yo no sé, no sé si me defino exactamente como hacker, me encantaría, pero me parece un poco arrogante. Creo que me falta aún bastante conocimiento, quisiera tener más para... pero efectivamente sí creo que he hecho muchos hacks. Entonces, en eso no estoy como la idea de estar como, de presentarse a uno mismo como un ícono contracultural, y que al mismo tiempo el resto de la gente y la sociedad lo entienda como un ícono, no estoy muy seguro de que eso ocurra efectivamente, sino que es como una entidad más bien eh, un poco difusa, no muy bien posicionada, más que un ícono que pasaría a ser alguien como claramente identificable y notorio. Em, Creo que, bueno, ustedes deben ser probablemente diseñadores, arquitectos, eh, y, y en lo que hacen día a día probablemente han hecho más de algún hack sin darse cuenta, desde cosas súper elementales. Un hack no necesariamente tiene que ver con lo digital, con estar con programar, eh, con internet, sino que puede ser en cualquier ámbito, de cosas sumamente manuales y y ¿cómo se llama? Prácticas. En ese sentido, como para ejemplificar un poco, hay una página web que quería mostrarle, que es una, si se fijan ahí, la tengo de como uno de mis favoritos. Eh, Se llama hackaday.com. Eh, es un blog en el que muestran hacks, es muy bueno, es súper amplio y, y está actualizado todos los días, aparecen cosas nuevas y más de una típicamente. Eh, y muestran hacks de todo tipo, desde, por ejemplo, ahí aparece de modificar una cuestión, una decoración de Halloween y que fue enchufarle un par de cables, hasta cosas así súper complejas. Bueno, y ya, un ejemplo al tiro, así como de modificar un media server y hacer unas cosas sumamente complejas. Es súper interesante porque eh, abre mucho el ámbito de lo que es hackear y al mismo tiempo hay muchas ideas muy buenas, frescas y de cosas que uno quizá en algún momento uno las puede haber pensado y dice, oh, a mí se me ocurrió eso, pero uno no lo hizo y después uno se encuentra con que hay alguien que sí lo hizo y que efectivamente funciona y es útil, o cosas que de pronto uno ni siquiera se las imaginaba y hay gente que lo hizo. Eh, los invito a revisar esto, porque de verdad que hay hartas cosas bien interesantes. Hay, creo que en alguna parte tiene como un... Ah, no, ya no aparece. Tenía como una lista como por tema. Em, Estoy un poco pegado. Es muy temprano para mí, no me levanto hasta ahora nunca. Em, ¿Te tinca si retomáis acá un rato y imponíamos un poco? Em, Eso.
Mi nombre es Daniel Tirado, soy ingeniero en sonido, o sea, estudiante todavía. Falta poquito, sí. Eh, bueno, de hecho, justo qué bueno que partió Roy, porque yo no sé si por no atreverme o por alguna razón que todavía no sé, no quise definir lo que era hacker, porque no es fácil, está lleno de información por todos lados y entran como relativizaciones de repente el concepto por lo icónico que es. No, o sea, yo también estoy de acuerdo igual con eso. Sí, contracultural, pero icónico se podría poner en discusión. Lo que yo me voy a concentrar un poco es en la acción que acomete el hacker y desde mi punto de vista, qué es relevante en esa acción. No crean que yo estoy diciendo que esto es lo que hacen los hackers y por esto lo hacen. Yo creo que hay una cualidad dentro de la actitud que es muy relevante y es bueno que se discuta y que se tomen en cuenta. Bueno, por eso vamos a hablar de hackear y vamos a dejar de lado un poco el hacker, porque ahí cada uno ve si es hacker o no. También da un poco de vergüenza decir si uno es hacker, si al final googleáis y apretáis unos cuantos botones y pasan cosas. No siempre uno es como son estos que voy a mostrar un poquito más. Y una frase que encontré de Quinn Norton, una periodista, creo que es editora ahora de Wired, que ella como se concentra mucho en el body hacking, que es como ejercer hack en tu propio cuerpo y no sé qué. Y habla de la libertad para ejercer tu voluntad hacia un sistema, como el acto mismo de hackear. O sea, yo tengo una... es como... se lee bien, más que nada, pero lo importante aquí es cómo yo me enfrento a un sistema, lo analizo, como decía Roy, y a partir de ahí yo ejerzo mi voluntad, ejerzo hacer lo que yo quiero hacer con este sistema y me apropio del sistema. Y una cualidad bien importante que la define Richard Stallman, no sé si conocen a Richard Stallman, el creador de la GNU, que es como el alma de Linux, o más que el alma, todo de Linux. Linux es el corazón de GNU. Que habla del playful cleverness, que en español es como un poco ridículo, es como inteligencia juguetona. Que lo que caracteriza un poco al hacker, que siempre está buscando esa gracia y esa como romper algo y lo rompo y hago otra cosa distinta y tiene como un sentido como un sentido de juego a veces, otras veces no tanto. Y otra frase de Quinn Norton, que si no lo puedes abrir no es tuyo. Entonces ahí también empieza como empieza la decisión del hacker, encuentro yo, con esta frase. Es como, me pasaron esto y no sé qué hacer con él. Entonces me voy a hacer cargo de esto, voy a ejercer mi voluntad, lo voy a abrir, voy a ver cómo está hecho por dentro y voy a hacer lo que yo quiera con esto que me vendieron, porque ya es mío. Ya. Y para entender un poquito una acción, me voy a concentrar en un ejemplo de un hack que en realidad es como me voy a concentrar en el sistema y cómo lo hackearon diferentes veces. Hasta el año pasado todavía le seguían haciendo, porque era muy malo el sistema. Pero es increíble lo penetrante que ha sido y cómo estamos dominando. Bueno, ¿para qué más? ¿Cuál es el sistema? RFID. RFID, ¿alguien sabe lo que es RFID? No. RFID es Radio Frequency Identification, que es identificación por radiofrecuencia, que es la tarjeta VIP, por ejemplo. Y se ocupa un poco en retail también, como que está reemplazando un poco el código de barra. Ya los productos no están identificados por un código de barra, sino por una radiofrecuencia, que es mucho más fácil porque podéis barrer, no sé, un estante de productos y ver qué productos hay que no, según... Bueno, también como medio de pago, lo cual, bueno, nosotros también sabemos,
pasaporte, que ahora muchas naciones lo van a incluir como el pasaporte para que, bueno, es que es claro por qué lo usan, es muy cómodo. O sea, a una distancia de 10 centímetros yo puedo identificar qué es lo que tengo ahí. Y bueno, la más terrorífica es esa, el implante RFID, que dicen que ahora en vez de carnet de identidad vamos a tener eso. No sé, ese es el que no ha llegado a muy buen puerto, pero bueno. Y las tarjetas, como la VIP. Y en el hacker que me voy a concentrar en realidad es la CCC. No sé si conocen la CCC, es el Chaos Computer Club, que es la primera, no sé si es la primera, pero uno de los clubes de computadores más grandes del mundo, concentrados en Alemania, y ahora hay mucho más CCCs por el mundo, que, bueno, hacen una conferencia, o sea, hacen muchas cosas y tienen como una línea teórica en la cual siguen concretamente todos los miembros del Chaos Computer Club. Y además tiene una conferencia que es la Chaos Computer Conference, en la cual se juntan muchos hackers de todo el mundo y empiezan a contar lo que van haciendo. Entonces yo en un momento me fanaticé y me vi todos los videos que hay en YouTube. Busquen CCCEN, el canal, que son todos los videos en inglés de la CCC. Están buenísimos, si tienen espíritu va a haber charlas de 1 hora, vale la pena. Y ahí aparece Harald Belte, que es un genio, no sé qué edad tendrá, pero parece joven y fue uno también de los programadores del kernel de Linux, y tiene una investigación general en sistemas como de influencia social fuertes. Por ejemplo, él trabaja con RFID, con GSM, que es la tecnología por la cual funcionan los celulares, Wi-Fi también, Internet, no sé qué, pero en general se hace cargo como de problemas de sistemas que nos involucran. Bueno, y en la 23C3, el 2006, en la 22 también él presentó algo sobre RFID, pero él presenta en el 2006 OpenPCD, que es un dispositivo, este que se ve acá, que es un lector de tarjetas, es como por el cual nosotros validamos o por el cual nos cargan la VIP. Este es un dispositivo de tecnología abierta en el cual ellos lo liberaron, y de ahí eso dio pie a que surgieran otros hacks a partir de esta liberación del lector. Bueno, esa es otra foto pequeñita del más nuevo. Eso fue el 2006. El 2007, en la 24C3, se hace un hardware hack, que es, un ataque al hardware mismo, que es impresionante lo que hicieron estos flaquitos que están ahí, Carsten Knoll, Starbuck y Henry Plotz, o como se diga. Le empiezan a sacar fotos microscópicas al chip. El chip que trae la tarjeta es micrométrico. O sea, de hecho, esas fotos son 100 micrómetros. Y ahí está más chico, más grande todavía. Ahí se ve un cortecito, es el zoom. Y lo que fueron haciendo ellos, lo fueron limando y le fueron sacando fotos. Entonces terminaron con esas 3 fotos. Esto es un recorte de la misma charla de los locos. No es que me conseguí las fotos. La que se ve más atrás es el circuito en el cual está construido, y las layers o las capas de más arriba es la interconexión, cómo se conectaban los circuitos. Y eso es con fotos, sacando fotos y limando ellos se raían también con una lima muy fina. Y empezaron como a reconocer distintos patrones para luego llegar a un circuito. O sea, se fueron dando cuenta, no sé si conocen estos símbolos de ahí, pero los que están en blanquito son circuitos electrónicos, o sea, son símbolos de circuitos electrónicos. Fueron descubriendo hasta que llegaron al generador de las claves de las tarjetas. A partir de todo ese análisis, claro, y además, o sea, después se van riendo todo el tiempo de lo insegura que es.
O sea, este random es RNG, un generador de números aleatorios, que era muy básico, muy simple, que, o sea, claro, igual tuvieron que hacer todo eso para saber que estaba ese generador ahí, pero una vez que lo abrieron, bueno, esta charla se llama como poca seguridad a pesar de la oscuridad. O sea, estas tarjetas se llaman Mayfair. Esas, no. Esa se llama Mayfair, una marca que es de Philips. Y son los dueños de son los dueños de todas las tarjetas que existen y que se utilizan en la mayoría de los mercados. Entonces, y son muy oscuros, no dicen cómo funciona. Y ahí viene la actitud, si está cerrado lo voy a abrir. No, y si me van a meter un sistema así de influyente, lo voy a abrir. No tiene otra forma. Ya, ¿cómo voy? Ah, voy bien. Y otra cosa que parece, o sea, que a mí me parece importante sobre todo esto, no es solo ya qué hicieron con esto. ¿Qué hicieron? Lo liberaron, hablaron, vieron cómo estaba hecho. Y ahí me viene a mí el concepto que yo propongo, que es interesante, que produce el hacker, que es autoeducación. Que el hacker hace muchas veces todas estas cosas con un fin autoeducativo. Yo rompo para saber cómo está hecho por dentro, ¿no? Y es romper para aprender. O sea, abrimos y generamos todas estas cosas no con un fin comercial, porque voy a saber cómo está hecho por dentro, entonces voy a hacer uno parecido. Eso lo hacen las grandes empresas, ¿no? El hacker mismo no se dedica a clonar cosas porque para hacerse unas luquitas. Y ahí es donde yo lo contrapongo un poco con el concepto de innovación, que viene como que nos están bombardeando hace varios años ya, con la innovación y emprendimiento y conceptos que al final se confunden. Ahí es donde como me ligo un poco con lo que tú decís. Yo te encuentro toda la razón, que cualquier cosa que acomete este tipo de acciones hacker, pero también es qué haces después del hack. Y ahí es como, claro, uno podría decir los hackers son innovadores, porque innovan en su... Pero por la RAE no es eso. Esta es la definición de la RAE de innovación, que es creación y modificación de un producto y su introducción en un mercado. O sea, hay un fin comercial, hay un fin declarado. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué le sacaron esas fotos al chip? ¿Para hacer otro y venderlo? No. Querían saber cómo estaba hecho por dentro. Entonces ahí hackear es distinto a innovar. Y bueno, esa es la forma en código para decir que hackear es distinto a innovar. Y esa es la forma en matemática. Sí. Un poco a esta idea de estos gallos de... Están viendo mi escritorio súper ordenado. La idea de estos tipos de la RFID, que hackearon RFID, les quería mostrar una cosa que estaba haciendo hace poco, nunca tan complejo, pero parecido en ese sentido. Me compré, yo toco guitarra eléctrica y me compré un pedal en Estados Unidos, eh, y por desgracia venía malo y tenía un switch que era para cambiar como de modo y no funcionaba. Y en un principio yo pensé que el switch estaba malo, cambié el switch, no funcionaba, pero al haber ya hecho eso de abrirlo y cambiarle el switch ya había invalidado la garantía, por lo que tampoco lo podía cambiar. Bueno, lo había comprado en Estados Unidos, entonces implicaba mandarlo, ir para allá o qué sé yo. Entonces me da un poco de lata eso. Así que lo que hice fue desarmarlo.
No, eso se va a demorar como 1000 años. Eh, entonces desarmé este pedal de guitarra y empecé a sacarle fotos con un lente macro, este circuito, ah, porque ese era el switch que estaba malo y ahí estaban las conexiones, pero el problema es que yo necesitaba entender cómo estaba conectado esto para poder empezar a ver cómo hacerlo. Y, y nada, la cosa es que empecé a sacarle muchas fotos. Esto se le puede hacer harto zoom para adentro. Le hice fotos con con un macro. Bueno, hasta por ahí todavía no está pixeleado. Eh, y empezar a marcar las conexiones, donde estaban hechas las conexiones, eh, para lograr entender un poco el circuito, porque no encontré en internet el plano, el esquemático de esto. Eh, ahí va el switch ese maldito. Y bueno, todavía no logro arreglarlo, pero perdí como $100. Eh, pero tengo esperanza en que podré arreglarlo eventualmente. Pero es como un poco, claro, la idea de estos gallos que hicieron con el RFID, como entender el circuito, eh, para poder cachar qué onda. Yo lo estoy haciendo esto porque quiero arreglar mi pedal, no lo encontré en ningún lado cómo hacerlo. Probablemente cuando lo haga lo voy a subir a internet en algún lado, pero eh, claro, esto no tiene nada que ver con una intención comercial de replicar este pedal, porque de hecho hacerlo creo que saldría mucho más caro que comprarlo hecho, pero sí con la idea de poder arreglarlo y quizás en el proceso pueda descubrir algunas modificaciones o bendings y cosas para como aumentarlo más. De hecho, por lo que ya he cachado, es bastante viable hacerle hartas modificaciones, pero, pero nada, es un poco como por complementar la idea de Daniel mostrando este hack de estos alemanes y como mostrar una cosa un poco más local. eh, Tampoco es con una cosa así ultra tecnológica, como pueden ver, estoy usando como una cámara DSLR común y corriente para tener un lente macro. Tomé el lente que tiene y lo di vuelta y se lo pegué a la cámara, y acercándose harto uno puede lograr tener un macro relativamente decente, y así nomás pegotear la foto en el Photoshop y empezar a dibujar el circuito. Tengo por ahí creo que otra que es por el otro lado de la placa, que bueno, eso era más simple, pero pero es eso, es como tecnología súper simple, eh, pero igual involucra un trabajo bastante tedioso, pero a mí me parece que entretenido, es como jugar a armar un puzzle, no sé, jugar, así como hay gente que juega Sudoku, no sé, a mí me gusta eh, hacer estas estupideces, pero eso, quería mostrarles eso. Bueno, qué bueno, porque es súper difícil encontrar ejemplos locales a ese nivel, porque en general, como, no sé, por cómo será nuestro país, no sé, es difícil buscar desarrollo hacker, por ejemplo, porque es distinto utilizar herramientas. Hay como niveles de hacker, se habla por eso no lo quise meter tampoco, pero como el que genera la herramienta para hackear o el que la usa o el que es como sometido o fail. Pero ese nivel que está haciendo Roy no está nada lejos de lo que están haciendo los alemanes también con las tarjetas. Claro, ellos tienen tecnología, son estudiantes de postdoctorado en criptología en universidades alemanas. Claro que pueden hacer eso. Claro.
no tienen ni microscopio ni tampoco le pagan por hacerlo. Y bueno, yo me quedé en eso, que hackear es distinto a innovar. Y de ahí voy a hacer como un taquito para meter a la hackería. Va a ser que es para presentarla un poco y por qué viene después de esta slide, porque es parte de lo que nosotros pensamos, es parte de donde nosotros apuntamos. Como hackería no nos parece que se considere todo desarrollo tecnológico y todo desarrollo artístico, creativo, como un producto comercial. Hay valores mucho más importantes que esos, que son incuantificables y que no podemos andar por la vida vendiendo este tipo de cosas así como así. Entonces nosotros nos agarramos unos ciertos conceptos para actuar. El primero es la desobediencia tecnológica, que es lo mismo que estaba hablando antes, romper y perderle el miedo un poco. Y ahí esto nosotros lo absorbimos a partir de Ernesto Orosa. No sé si han visto un video que anda por YouTube de él, que habla de cómo se genera la desobediencia tecnológica en Cuba. Y este cartel, que es trabajador, construye tu propia maquinaria, que es una frase que sale o sea, que la dice Che Guevara cuando era ministro de la Industria en Cuba. Y a lo que se refiere es como, bueno, cuando Cuba queda como queda, se va, o cuando se van los rusos también, bueno, pero esto pasa, no es lo mismo. La cosa es que se ven la necesidad de generar sus propias máquinas. Y a veces nosotros vivimos en un mundo, claro, que nos genera necesidades de ese tipo, de romper cosas porque nos parecen que nos están haciendo algún daño o, bueno, desobediencia tecnológica como parte de lo que nosotros queremos aplicar y con lo cual nosotros accionamos también. Reempoderamiento tecnológico, que pasa a ser un poco lo mismo, pero es la actitud con la cual nosotros vamos a hacer esta desobediencia tecnológica. Vamos a reempoderarnos de la tecnología es nuestra. Y ahí un ejemplo muy bueno para los diseñadores industriales chilenos, el Yagán, el auto del pueblo, que es cuando Chile se reempodera de la tecnología y dice voy a hacer un auto y voy a dejar de comprar autos, voy a hacer un auto. Bueno, pasó lo que pasó. Y era muy malo el auto. y como forma de acción, como algo que estamos tratando de implementar como hackería, es la autoeducación comunitaria, que tiene un nombre rimbombante, pero en realidad hacerles talleres a niños y a núcleos comunales que se vean beneficiados por esta forma de aprender, que es aprender rompiendo o hackeando o usando todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque el conocimiento en particular, el vinculado a la tecnología, y en particular el vinculado a la tecnología, es un proceso de construcción y acción colectiva, un fenómeno que no se gatilla aislado de toda la red de relaciones sociales y afectivas en las que nos desenvolvemos. Como que no podemos alienar el componente social que tiene la tecnología y cómo nos influye de manera como concreta día a día. Por lo tanto, accionar y generar estos, por lo menos los talleres, como primera forma de ejercer esta desobediencia tecnológica y reempoderamiento tecnológico, es en la comunidad y es de una manera horizontal. Bueno, mi nombre es Daniel Tirado y ahí tienen mi mail si me quieren mandar un mail porque dije cualquier cosa. Gracias. Bueno, buenos días. Primero quisiera agradecer a la organización por invitarme a participar de esta mesa redonda. También quiero agradecer al profesor Eduardo Amuy, quien guió la investigación que voy a presentar, y a mi compañero Ricardo Sandón, que fue parte fundamental de este proceso como investigador, y sin él esto no habría sido posible de concretar. Lo que presentaré en esta ocasión es parte de una investigación realizada el año 2012
en la cual se busca indagar en las implicancias de la práctica de la programación en diseño, tanto en el perfil de los profesionales como de los proyectos que desarrollan. ¿Qué moviliza a quienes programan en diseño? ¿Qué uso se le ha dado hasta el momento? ¿Y cómo se instala la perspectiva de su uso en las prácticas de diseño locales? Todo esto con el fin de validar estas prácticas académicamente, sustentando su importancia en el desarrollo actual de las técnicas y métodos de diseño. Primero vale dejar en claro de qué programación hablamos y por qué inscribirla dentro de este seminario de prácticas hacker. La programación computacional es usualmente trabajada por un programador utilizando lenguajes de alta complejidad. Con el tiempo se han desarrollado lenguajes y plataformas de programación pensadas por el usuario con pensamiento visual. No todos menos complejos que los primeros mencionados, pero sí orientados a este tipo de usuarios, los cuales han sido tomadas por diseñadores y artistas y utilizadas para sus trabajos, además de para explorar los alcances de estas herramientas. Es así como se integran estas técnicas para el desarrollo de gráficas, instalaciones y otros interactivos digitales, relacionándose a la par con el creador visual. En este punto el código se mezcla en el proceso creativo o proceso de diseño. El experimentar, iterar, alterar, la prueba y el error en la herramienta en sí pasa a ser parte del proceso creativo. A esto se le ha llamado programación creativa y a ella nos referimos. Esta misma descripción arroja algunas luces de por qué inscribir estas prácticas como similar al hacker. Como mencionaron mis compañeros acá, el hacker se liga con la intervención de sistemas y uno al programar está diseñando sistemas generadores de lo que sea que estemos programando, ¿no? Pasa por este sistema productivo y también por un tema político de apropiarse de las cosas que nos rodean en el fondo. Y acá quisiera citar un poco lo que dice Douglas Rushkoff en su libro Programar o serás programado, que bueno, él se refiere un poco a que hay que programar tus propias soluciones antes de permitir que sean programadas por alguien más. Programarlas antes de que otro decida tus límites. Y bueno, él lleva esta idea como al usuario, a todos los usuarios, y nosotros como diseñadores con mayor razón tenemos que hacernos cargo porque están programando nuestras propias soluciones. Entonces tenemos que tomar el dominio de antes. Con respecto a la investigación, primero hay que destacar que nos concentramos en Santiago de Chile por temas de que éramos solamente 2 estudiantes y no teníamos un equipo investigador. Sin embargo, se hizo lo posible para conseguir un grupo lo más heterogéneo posible. Se entrevistaron estudiantes, académicos, investigadores y profesionales del medio, habiendo entre ellos amateurs, teóricos, gente con proyectos experimentales, personales, académicos o profesionales. En total hicimos 3 entrevistas. Se perdió una por problemas de registro realizada al Fab Lab de la Universidad Adolfo Ibáñez, por lo que analizamos solamente 12, las cuales se materializaron en más de 4 horas de grabaciones y 55 páginas de transcripciones. Dentro de los temas tocados en las entrevistas están las motivaciones que los llevaron a trabajar con estas herramientas, cómo aprendieron, qué opinan de su uso, sus beneficios, sus características principales, qué posibilidades le ven. Hablamos de sus proyectos y sus visiones en torno al desarrollo de estas tecnologías en el contexto nacional. ¿Qué puede esperar el diseño de ellas? Identificamos ejes temáticos para realizar este análisis. Se generaron categorías con las cuales se etiquetaron las entrevistas, siendo estas. Primero, aportes al individuo. Se refiere a los aportes al individuo que deja el uso de estas herramientas, sean vivenciadas por los entrevistados u opiniones de ellos al respecto. Adquisición de conocimiento, cómo lo adquirieron y con qué objetivo lo adquirieron. Áreas de desempeño del entrevistado usando programación aplicada a proyectos de diseño. Las posibilidades de uso que le ven o le proyectan al uso de la herramienta y cuál es el estado actual del uso de estas técnicas en el contexto local desde la perspectiva del entrevistado. Primero, en aporte al individuo, el 92% de ellos considera que efectivamente abre nuevos campos de desarrollo para la disciplina, extendiéndose hacia las áreas límites del diseño. El 84% habla del empoderamiento en algún sentido, el cual generalmente entre todas las entrevistas y otros documentos que hablan al respecto se pueden referir tanto al empoderamiento de procesos, en tanto que el diseñador se empodera del proceso de diseño,
de toda la capacidad de producir un proyecto, ya que no requerimos de la necesaria intervención de un programador para conseguir prototipos funcionales. Y además habla de esta retroalimentación del proceso productivo junto con el creativo. Está el empoderamiento visual, en el cual se usan herramientas propias, alejándote de soluciones genéricas dadas por software genéricos, que ya se produce una especie de saturación de la herramienta y prácticamente la herramienta empieza a condicionar el resultado. Y también está el empoderamiento político, que es una perspectiva política desde de los elementos que ya mencioné, que es un poco discursivo ya. En modos de pensar, el 50% destaca el que el diseñador tiene que empezar a pensar de otras maneras para trabajar con esta herramienta. Esta se liga un poco a lo que se llama pensamiento procedural o procedimental, en donde tenemos que estar conscientes que ya no estamos diseñando objetos, estamos diseñando sistemas generadores de objetos. Por lo tanto, tenemos que cambiar el foco de pensamiento a la hora de proyectar. Y el 43% destaca el que prácticamente todos los diseñadores debieran al menos manejar o tener nociones de estas herramientas, ya que brinda una formación como director de proyectos, que tiene que manejar todo el abanico de herramientas existentes en el mercado, en el fondo, o disponibles para realizar cualquier tipo de proyecto, no solo comercial. En tanto, la adquisición de conocimiento, ¿por qué lo adquirieron? El 70% estaba enfrentándose a un proyecto particular y decidió acudir a estas herramientas para llevarlo a cabo, ya que eran las más apropiadas para poder abarcar su tipo de proyecto en particular. El 20% tenía una postura política en tanto al empoderamiento se refiere, y por eso empezaron a usar este tipo de herramientas como un elemento discursivo, y solo un 10% se acerca por un interés estético que se liga generalmente al arte generativo un poco, donde por defecto tenemos que generar sistemas modulares de producción. Bueno, en tanto a adquisición de conocimiento, 10 de los 12 entrevistados aprendieron solos. Fue autoaprendizaje, sea por el enfrentamiento a proyecto particular o político, todos tuvieron que aprender por su cuenta, a excepción 2 de ellos que aprendieron en la universidad y ninguno estudió diseño. No, 4, perdón. 4 aprendieron gracias a la universidad y solo un diseñador. Esa era la estadística. Y 9 de los 12 entrevistados, para tener en consideración, son diseñadores por formación. Todos se dedican al diseño, pero algunos estudiaron arte u otras cosas. En cuanto al contexto de uso, bueno, vale decir que todos los porcentajes se traslapan un poco. O sea, si uno responde una cosa y también respondió la otra, se contabilizan los dos dentro del total. No es que haya un universo de como un 140% acá. El 30% afirma utilizar la herramienta exploratoria o experimentalmente, un 30% con fines comerciales y un 75%, ¿ven que ahí se traslapan los valores? Lo utiliza en la academia, sea para investigación, proyectos de título, etcétera. A ver, no, parece que no tenía que pasar todavía. En cuanto al contexto, bueno, también esto del contexto, se dice que hay poca difusión, pocas instancias para aprender y desarrollarse. Se habla poco y se considera poco, comparado con el interés que hay. Casi todos tuvieron que aprender por su cuenta y no hay un entorno académico formado de discusión para el desarrollo crítico de estos avances, ni para la formación. Vale decir que esta investigación fue realizada en el 2012 y toda la gente entrevistada estuvo trabajando con estas herramientas por lo menos desde el 2011, desde principios del 2011, y de ahí para atrás. El 75% de los entrevistados, hablando en porcentajes, dice que hay una cobertura insuficiente del uso de estas herramientas en el diseño. Solamente un 8% considera que es suficiente y un 8% equivale a una persona, y que fue una de las personas que habló de que lo tocaron solo como una herramienta para un proyecto en particular. En cuanto a la formación disciplinar, sí, me faltó mencionar de que en cuanto a aporte al individuo, la gente que consideró los 4 elementos como primordiales en cuanto al uso de tecnologías de programación creativa en el diseño,
eran las personas que llevaban más de 15 años programando, algunos ligados a la academia, siempre enseñando, lo que habla un tema de mayor conocimiento de la herramienta y por lo tanto una comprensión de todo lo que implica y todo lo que puede aportar. Ya, ahora sí, finalmente una de las preguntas que se hizo fue si es necesario incorporar la enseñanza de estas técnicas en la educación formal universitaria. Solo 10 se refieren al tema. El 100% sostiene que sí sería positivo, pero con distintos focos. La mitad opina que debería ser como rol de la academia el otorgarlo como una posibilidad y que sea opcional tomarlo en el fondo. Y el 10%, que es el 10% que más, o sea, una persona de nuevo, no un gran universo, pero de las personas que llevan usando programación más tiempo, dice que es fundamental que el diseñador maneje estas herramientas sí o sí, ya que pronto serán un conocimiento básico para el desempeño de la disciplina. Y bueno, en realidad esta estadística es más que nada una opinión personal, ya que es solo una persona. Pero bueno, ¿por qué el 100% considera que es necesario incorporarlo a la enseñanza formal universitaria? Principalmente por esto que hablábamos acá, de que el motivo fundamental y el más mencionado es que efectivamente abre nuevos campos para el desarrollo disciplinar. O sea, el diseño se empieza a ir hacia sus extremos, se empieza a ligar con otras disciplinas y empieza a crecer el ámbito de la disciplina en el fondo. Empezamos a ocuparnos de más cosas y por lo tanto abre más oportunidades de desempeño para los mismos profesionales. El segundo motivo son los modos de pensar. Se refiere a lo que ya dijimos, que como que hace crecer o enriquece el modo de pensar del diseñador, el empoderamiento, que ya se habló de sus 3 aristas, y la dirección de proyectos, que estos 4 elementos se articulan como elementos necesarios de incorporarlo por parte de la academia. Bueno, si comparamos estos resultados con los encontrados en el contexto mundial de toda la investigación, podemos encontrar un par de diferencias fundamentales. Que afuera, en general, primer mundo, uno sabe, Europa, Norteamérica, Australia y esos lugares, existen oficinas existen oficinas cuya parte fundamental de su fuerza creadora se dedica a crear software personalizados para proyectos particulares, así como Pixar programa sus propios software de animación y rendereo para sus fines particulares de Pixar, ligado mucho con investigación y desarrollo de tecnologías gráficas. Bueno, ellos programan sus software justamente porque se tienen que salir de lo que el mercado les impone con los software que ya existen. Se destaca mucho también, que no se destacó por lo menos en estas entrevistas, que el programar se conecta de manera natural con el proceso de diseño. O sea, mientras uno diseña no debería tener ninguna limitante, cosa que sí hay que tener usando herramientas que tienen límites establecidos. Toda herramienta tiene un límite de uso y en la medida que no estamos ligados a una herramienta en particular, podemos pensar en diseñarlas nosotros mismos para lo que nosotros queramos. Y destacan la creatividad autoral, como la libertad creadora del autor, que en diseño quizás se valora más afuera que acá. Bueno, en muchos países del primer mundo... no, eso ya lo dije, perdón. Sí, no, esto no era. Ya, en muchos países del primer mundo, el uso de código y de sistemas productivos que valoran el pensamiento procedural y la exploración de sistemas productivos digitales en crudo por parte de diseñadores, está presente en muchas escuelas de diseño, en donde se ha abierto en la mayoría de los casos la rama, la mención o bien una especialidad, o en muchos casos es la misma, el énfasis de toda la carrera, son los nuevos medios o los medios digitales u otros, en donde es necesario hacer un uso crítico de herramientas que trabajen desde el pensamiento procedimental y hacer una crítica de los nuevos modos que tenemos de crear en un contexto donde incluso la producción digital ha cambiado e involucra un cambio de actitud en los productores como en los sujetos.
Bueno, ahora para concluir un poco, para cerrar, como conclusión, vemos una serie de aristas en el uso del código que se condicen con el uso de nuevas tecnologías en el diseño. Estas aristas políticas, productivas, estéticas y funcionales convergen como tecnologías que se ligan a nuevos tipos de productos y a nuevas lógicas de producción, de pensamiento del diseñador y por consiguiente de configuración de mundo. Es nuestra responsabilidad como profesionales del diseño el hacer uso crítico y responsable de estas prácticas, considerando sus posibilidades y limitantes, tomando en cuenta los discursos de los que estas prácticas se hacen cargo, así como de las características técnicas que nos permiten alcanzar límites en el diseño que no se pueden alcanzar de otra manera o no de una manera óptima. Queda más que claro que, como siempre, no podemos quedarnos con lo que nos otorga la academia y debemos seguir nuestras propias búsquedas. Sin embargo, la academia debe ser capaz de rescatar lo que crece en el medio, aportando a él y a la vez enriqueciéndose y haciendo crítica de él. De esta manera, y como el elemento más importante a mi consideración, debemos ser conscientes de que el sujeto también se relacionará de diferentes modos con los objetos que generemos. Cambiará su modo de ver, de interactuar y de concebir su entorno. En la medida que cambiamos nuestra relación con las tecnologías y lógicas productivas, también cambiamos las representaciones de mundo que producimos y el modo en que todos nos relacionamos con ellas. Estamos cambiando el mundo y tenemos que hacer práctica crítica de esto. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Para cualquiera o para todos? Nos vamos. O comentarios, pensamientos. Yo creo que como un lenguaje en particular no es tan importante como entender conceptos súper clave relativos a la programación, que tienen que ver, como lo que decía Natalia, con la idea de lo procedural, de cómo lo pensáis, de cómo estáis articulando esto en tu cabeza, porque programar es una cuestión súper abstracta, que cuando estáis haciendo tenéis que tener como en tu cabeza muchas ideas o que son casi metafóricas sobre lo que estáis armando, que son por tanto súper abstractas, pero que es necesario tenerlas para poder entender cómo va a funcionar lo que estáis armando. Y eso es como común para cualquier lenguaje en el cual programáis. Hay unos que son más fáciles que otros, unos que son más eficientes que otros. Todos tienen sus pros y sus contras y al mismo tiempo también tienen sus distintas, ¿cómo se llama? Como objetivos o usos definidos. Entonces, en ese sentido creo que amarrarte a un lenguaje en particular, quizá, o amarrar aún más una carrera o una escuela a un puro lenguaje puede ser un poco eh, nocivo quizá. O sea, en términos prácticos va a resultar útil, evidentemente, porque así uno a punta de práctica esto que uno va entendiendo más y mejorando esta capacidad de abstracción al momento de programar algo. Pero, pero creo que sí es fundamental entender estos conceptos como clave y básicos de programar, que son súper sencillos, no requieren no hay que ser un genio ni nada parecido para entenderlo, pero sí hay que entenderlo y tenerlo en cuenta, porque si no uno no anda, es como andar a ciegas. Y teniendo eso claro, resulta súper sencillo empezar a leer y entender cualquier lenguaje de programación, porque por lo general son hay muchos que están muy ligados entre sí porque descienden de un mismo lenguaje predecesor o al mismo tiempo
si bien son distintos, todos ocupan lógicas muy similares. Entonces, en ese sentido creo que no es bueno como amarrarse a una pura cosa. En términos prácticos, por ejemplo, para el diseño o empezar como a meterse a la programación, el lenguaje que ocupa Processing es bastante amistoso, porque también pasa que la programación en sí es súper árida. Uno se mete y se encuentra con un terreno que de verdad es árido, es como ir al desierto de Atacama, uno puede estar parado en la mitad y es todo así como plano, seco, igual, pero si uno se empieza a fijar un poco y empieza a cachar dónde están las cosas, uno se puede dar cuenta de que en verdad no es así, que hay muchas cosas muy interesantes, que hay uno puede tener ciertas guías para entender, no sé, dónde hay agua, en sentido de llevarlo a lo del desierto, y en este caso a la programación de dónde están estas cosas como más interesantes y más como prácticas y útiles, pero claro, para poder empezar a llegar a este terreno tan árido, igual hay que tener como un poco un manual de uso básico y un entendimiento básico del ecosistema, porque si no, en verdad estar parado en un lugar que es así, decir chino es poco, es así cualquier cosa, algo inabarcable. Déjame terminar. Como les comentaba, yo estudié arte y después tomé como carrera paralela física. Terminé arte nomás, fue un poco caótico lo de las carreras paralelas, pero cuando estaba estudiando arte, antes de meterme a física, yo ya tenía algún grado de curiosidad con lo de programar, especialmente porque en Flash encontré que uno podía programar cosas, y empecé a hacer cosas así como cortando y pegando, entendiendo un poco como un poco la gramática que se ocupaba, pero muy a ciegas. Y después que pasé por física, tuve un ramo de programación nomás, donde efectivamente me dieron estos conceptos claves que yo les decía. Eso fue como un switch total que me hizo entender qué demonios yo había estado haciendo antes y desde ahí poder seguir. Entonces eso a mí me pareció que fue mucho, mucho más relevante y útil que que me hayan enseñado a programar en Flash. Porque, bueno, de hecho ya ni uso Flash, me carga. Pero creo que es más importante eso, de entender estos conceptos, ideas y métodos de abstracción más que un lenguaje en particular. Pero bueno, y en la tarde yo voy a hacer una pequeña intro a Processing, el lenguaje que les comentaba en el Makerspace a las 3. Y que también creo que lo voy a abordar de esa misma manera, de entender, más que abordar como cosas tan propias de la programación, de entender este método como de cómo uno se tiene que abstraer y cómo ir entendiendo lo que uno está escribiendo. Eso. Bueno, yo quería aportar de que sí, considero igual lo fundamental que dice Roy, pero y también tener súper claro qué es lo que uno quiere hacer también, porque hay lenguajes muy enfocados a distintas cosas, aunque sí Processing tiene como una perspectiva bien amplia en cuanto te permite introducirte de manera rápida y luego te permite hacer una gran variedad de cosas. No es tan específico en el fondo. Pero sí, lo que hay que destacar de los lenguajes de programación open source es que tienen tremendas comunidades online y que es como el punto que más favorece a que se aprendan por autoaprendizaje. O sea, por ejemplo, Processing tiene 2 libros fundamentales y están todos online, con todos los ejemplos online. Lo mismo con los libros introductorios de otras plataformas open que sirven para programar. Y aparte hay muchos foros, una comunidad súper activa de gente que está interviniendo tanto el core del programa como viendo maneras de trabajar con él.
Y hay sitios web como que son cursos completos online de estos distintos lenguajes de programación. Creo que Learning to Code o Learning to Program. Sí, no es un libro, ¿no? Pero hay una página. No, pero hay una página de Nature of Code también. Claro, pero está, claro, online, está en PDF, Sí, pues. claro. Pero hay páginas que no me acuerdo el nombre, pero tienen cursos completos de todos los lenguajes. Coursera, no sé, ahí para regodearse en cuanto a para introducirse a un lenguaje. Yo no soy diseñador igual, pero o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho ellos dos, y te agregaría que, o sea, mira, yo tuve 6, una cosa así, 6 ramos de programación y no llegué a lo suficiente. Bueno, yo creo que porque estaba mal hecha la malla. Pero lo que sí me dio es lo que decía Roy, que necesitáis entender la abstracción primero, para después es fácil, cualquier lenguaje entra, son todos más o menos iguales. Lo que sí te recomendaría es que aprende con uno, pero después ándate a todos y un poquito de cada uno y vas viendo. ¿Por qué? Porque cuando uno se compromete con una tecnología, queda ahí obsoleto cuando esa tecnología queda obsoleta y las tecnologías quedan obsoletas. Entonces, processing es buenísimo, pero algo tiene que hacer para salvarse de Open Frameworks, ¿cachai? Entonces hay que como tener ojo. Obvio, aprender con processing es lo mejor, pero Open Frameworks es mucho más poderoso, por ejemplo. Ahí en mi computador sale eso de Open Frameworks. Yo aprendí esencialmente a programar con processing y lo ocupé mucho. Y en un momento determinado, cuando necesitaba hacer como cosas más donde necesitaba más potencia del computador, porque estaba trabajando harto con imágenes y manipulación de imágenes en tiempo real, tuve la necesidad de buscar otro lenguaje, y ahí encontré Open Frameworks, que parte desde de la premisa que plantea Processing. Es muy similar en cuanto a cómo se estructura el lenguaje, y es porque nació por la misma necesidad que yo tenía. Tipos que estaban usando Processing se encontraron con las limitantes que tenía el lenguaje propio, que es JavaScript, el que usa Processing. Y empezaron a armar esto que es Open Frameworks, que funciona en C++, que es un lenguaje más complejo que JavaScript. Tiene bastantes complicaciones, pero al mismo tiempo muchísimo más potente como el resultado. Entonces, claro, en este momento yo esencialmente uso Open Frameworks. A veces uso Processing como para hacer bocetos muy rápidos, porque en eso es mucho más rápido, como que uno abre una cuestión, escribe un par de líneas y funciona. En cambio, Open Frameworks es un poco más, no engorroso, pero un poco más lento el proceso como de armar unos bocetos simples. Pero yo te diría que en ningún caso hubiese aprendido a ocupar Open Frameworks si no hubiese pasado por Processing, en ningún caso. O sea, y en ese sentido Processing es, dentro de todos estos lenguajes de programación, yo te diría que el más amistoso de todos. Sobre todo porque está pensado de esa manera para usuarios que son diseñadores, que son artistas y que no son programadores, que no son ingenieros, gente que viene del lado creativo, del lado visual y quiere aprender estas nuevas herramientas. Claro, lo mismo que Arduino. Bueno, esa es otra ventaja que tiene el Processing, es que es muy similar a Arduino, muy similar. Incluso la interfaz de donde uno lo escribe es casi igual, creo que cambia el color. Aló, ya que estamos hablando de la parte de software, ¿qué sucede con el hardware? Pues yo tengo la impresión y me gustaría a ver si pueden desarrollar un poco eso. Desde el aprendizaje, tengo la intuición de que tal vez el hardware, por su relación más concreta o diferentemente abstracta,
genera otras relaciones de aprendizaje también. Entonces, quisiera ver si se pueden extender un poco en eso. Yo siento que la impresión es que el hardware ha resultado impactar de mayor manera, digamos, que el código. ¿Y por qué creen ustedes que sucede eso? No sé, Daniel. Yo creo que es como una razón de comercial. El, el, el hardware se vende mucho más que el software. Entonces, como que, o sea, igual hay cosas como interesantes que pasan con el hardware que igual o sea, es como una bendición en realidad que haya sido por algo comercial, pero eso es lo que yo creo, porque se ha dado de esta manera con Arduino, con Raspberry Pi, con todo lo que ha salido de hardware open source, es porque es vendible y eso, o sea, se mantiene solo también, y qué bueno que sea vendible porque si no, no lo tendríamos. Y no en cambio processing o los software que los tienen que regalar y después van como buscando subterfugios para sacar algunas lucas y mantener el desarrollo como estable, porque todo desarrollo, aunque sea open source, alguien lo tiene que pagar en algún momento. Y lo que sí es importante es que en el momento que te enfrentáis a una placa cruda, o sea, sin carcasa, cuando abrí el computador y sacáis, yo creo que ahí sí se genera una relación como objetual y también relaciones sociales. Te das cuenta que lo hizo alguien, a veces. Bueno, lo hizo una máquina, pero igual lo abrís y te das cuenta de cosas súper importantes en el proceso de aprendizaje. Y no sé qué más podría decir con respecto al hardware, pero eso. Yo creo que el hardware es más social, es como más lindo. O sea, Roy decía de que el diseñador está parado en un desierto, un personaje súper ermitaño cuando está programando algo, o sea, aislación de mundo, no podía estar trabajando programado muy concentrado con bulla, con mucha gente al lado. O sea, no sé quién puede, yo no puedo. Pero el tema de que el hack de hardware es súper social, o sea, es como, oye, ayúdame, oye, es mucho más social, es más embarrarse entre comillas, así cosas con las manos. También es un tema como de piel, o sea, todos tienen acceso, o sea, a cualquiera se le puede ocurrir a ver una lámpara y arreglarla, pero no a cualquiera se enfrenta a una interfaz y se le ocurre meterse en el código, eso no es tan natural. En cambio, el acceso al hardware es como más como orgánico del ser humano, de romper, pues, en el fondo. Eso. Estoy súper de acuerdo con lo de Natalia, esta idea de que el software, o sea, el hardware resulta mucho más social. No sé si vieron, así un ejemplo súper burdo, Red Social, la película de Facebook, que los tipos estaban programando siempre con audífono y como decía como estar como en la zona o no acuerdo cómo lo nombraba este gallo, pero era como que los tipos estaban así totalmente aislados y compenetrados en lo que estaban haciendo, y es de verdad que uno tiene que ponerse en esa dinámica porque por lo mismo, por la idea de la abstracción que uno tiene que estar manejando en la cabeza, si uno lo desconcentran como que uno lo pierde, y al mismo tiempo cuando uno está trabajando en un proyecto lo deja botado por una semana y uno tiene que volver atrás como a como releer todo y como meter de nuevo todos estos conceptos abstractos en la cabeza para tenerlos como ahí fresquitos y poder empezar a trabajar de nuevo. No así cuando uno trabaja con hardware, que uno lo ve al tiro y puede como meter las manos y hay otro que puede estar ahí también mirando, ver qué está haciendo uno y ayudando. Es distinto, pero claro, están súper de la mano. Para los que no sé si todos conocen Arduino. Y Arduino es una placa de desarrollo que tiene un microprocesador, un computador chiquitito, que la idea es que uno le puede conectar como cualquier tipo de sensor
o extenderlo a conectarse a otros aparatos y eso conectarlo con el computador también. Eso existe hace mucho rato, las placas de desarrollo. Los ingenieros las conocen perfectamente bien, pero la gracia de Arduino fue de que desarrollaron un software, una plataforma para programarlo, muy simple, muy didáctica, muy fácil de usar, que corre en Mac, en Windows, en Linux, y armaron una comunidad alrededor de esto, una comunidad open source muy power, muy potente, y por eso le sacó la cresta a todas las otras cuestiones que existían de hace mucho rato antes, que ocupaban los ingenieros, pero que de verdad ocuparlas son así son dolorosas, o sea, como que ocupan software propietario, la cuestión para programar para esto es de los tipos que desarrollan la placa y no hay mucha comunidad alrededor, no hay mucha documentación, entonces resulta como una cosa súper molesta casi programar en estas placas de desarrollo como más de ingeniería. No así, eso no quiere decir que sean súper potentes, súper versátiles y útiles, pero pierde por ese lado la cosa como más de la comunidad, de trabajar como la idea como del open source. Entonces, ahí de nuevo está ligado el hardware con el software. Y también lo hicieron súper vendible, el Arduino como plataforma completa, tiene un precio súper accesible, creo que cuestan como 20 lucas. ¿Cuánto cuesta ahora? Menos, claro, cada vez cuestan menos. Ahora cuesta 15 lucas un Arduino y de verdad son súper útiles. También Daniel mencionó la Raspberry Pi, que es un mini computador que corre Linux, ocupa los procesadores que ocupan los celulares de ahora y para el tamaño que tiene es súper potente, pero su gran gracia fue el precio que lograron hacer, porque también existían estos como mini computadores, que es una placa que tiene una serie de conectores y cosas, pero por cosas como de la chinificación de todo, lograron bajarle mucho el precio y cuesta como 30 lucas una Raspberry Pi hoy en día. ¿Ah? Y es un computador efectivamente que tiene... O sea, sí, pero es que hay que tener una actitud con respecto a todos estos productos, porque son productos y si queremos utilizarlos para nuestro beneficio tenemos que saber cuándo comprarlos y cuándo no. Muchas veces uno dice, me voy a comprar un computador bueno, en Chile está en 35 lucas la Raspberry Pi. Es una estafa para Chile. Cuesta $30 en Estados Unidos. Y bueno, en Chile son 30.000 pesos y ya, funciona como computador, pero no es capaz de hacer lo mismo que un computador. Entonces uno tiene que investigar antes de querer. Tu proyecto te lo tiene que pedir. Y no solo eso, también te la podéis comprar porque querís. Y ahí es donde es importante educarse y autoeducarse con respecto al producto que compraste. Te compraste un Arduino, el más caro de todos si querís, pero aprende a usarlo muy bien, cosa que después cuando desarrolléis un proyecto no dependáis de Arduino y podáis buscar otras soluciones en otros lados. Lo mismo con Raspberry Pi. Como que son productos muy interesantes, pero también es plata, hay que considerar una vez que uno se compromete con una tecnología. Estoy hablando de plata, yo no creo que sea plata en realidad, pero bueno. Hay un punto que no se han referido en realidad, pero me interesaría ver cuál es su opinión. Un poco lo han señalado, pero que detrás de todo esto, de los jóvenes y los hackers, yo creo que se desprende una ética. Por ahí se mencionó actitud entre medio, etcétera. Entonces, y creo que eso es lo que realmente podría ser valioso
este tipo de, por lo menos articular este tipo de ideas o de pensamiento respecto a el lado, digamos, del emprendimiento, la innovación. Entonces, quería saber cómo proyectan ustedes esta ética cuando sean viejos. Gracias. ¿Cómo van a qué veces para vivir? Proyecto open source. No, no, no sé muy bien a dónde iba la pregunta, pero es cómo me hago cargo de la ética detrás. Sí, claro. No, ya, sí, hay una teorización que la hace un gringo sobre todo esto, sobre todo sobre los proyectos open source, que habla cómo desde la contracultura migran ciertas conductas hacia el capitalismo y se capitalizan y no sé qué. El open source es como una actitud contracultural, pero está dentro de la hegemonía, de alguna manera. Y ahí es donde surge como una dicotomía súper extraña que todo proyecto open source de alguna manera tiene que estar subsidiado. Como, no, sí, pero es como Linux, cuando terminó de programar Linux, vivía en la casa de sus papás. Está subsidiado de alguna manera y así con muchos otros proyectos open source que surgen de la academia o que surgen de distintos puntos, o Google, por ejemplo, que es como lo más como controversial, que Google les dice a sus empleados pueden dedicar el 20% de su tiempo a proyectos open source. Una vez que finalicen esos proyectos open source, como que Google los potencia, a veces agarra esos proyectos, los transforma en productos Google y los vende. Pero ahí Google lo que hace es subsidiar el open source de alguna manera. Entonces, ¿cómo me voy a hacer cargo? O sea, por eso el hacker como que queda... El hacker yo personalmente siento que no entra en la discusión del open source porque lo asume como es la única posibilidad. Igual si lo pensáis y si te ponía a vivir en el mundo en que vivimos, si no liberáis la información y si no liberáis el conocimiento, no tenéis cabida. O sea, lo que pasó en 2011 en Chile es más o menos lo mismo. O sea, ¿por qué se pide educación gratuita? También es porque queremos liberar el conocimiento. Y no tiene cabida el software propietario dentro de la actitud hacker. Entonces, así es como me hago cargo más o menos. ¿Qué voy a hacer después? No sé, me queda mucho por estudiar. No. Bueno, evidentemente todo esto de los hackers se relacionó a lo open source. Yo efectivamente estoy involucrado de manera activa en la comunidad de Open Frameworks. De hecho, hace poco fui a Japón a una junta de Open Frameworks. Por eso tengo ese sticker ahí. Y fue más que nada por eso, por lo que estaba contribuyendo activamente para mejorar el core, para poner add-ons y cosas. Pero yo lo uso como una herramienta de trabajo, pero al mismo tiempo gran parte de las cosas que desarrollo yo las comparto con la comunidad o más bien todas las mejoras que puedo ir introduciendo al core o hacer add-ons que son como agregados. Los voy compartiendo porque de esa manera también yo estoy como, no sé si pagando por lo que yo estoy recibiendo de otros, porque todos tienen esta noción de compartir y comparten porque por un lado es rica la idea de sentir que uno está haciendo lo que uno hace es útil para muchos otros, pero al mismo tiempo uno se nutre de vuelta y recibe de vuelta lo que uno está
o sea, lo que los otros hicieron. Entonces tiene como esta cosa para los dos lados, el open source, y de ahí la cosa es que uno al final puede igual lucrar y ganar plata del uso que uno le da a esta herramienta, no por el desarrollo que uno hace para la herramienta, pero sino del uso que uno hace. Entonces como que por ahí eh, resulta, al menos a mí me funciona. Yo vivo de esto y les puedo decir que vivo bastante bien, afortunadamente, y haciendo lo que me gusta, pero, pero creo que es totalmente compatible la idea del open source, la idea de hackear con eh, políticas de mercado actuales. Entonces, no es algo tan como o eres open source hacker o eres un tipo metido en el mundo de la plata, sino que son perfectamente compatibles las dos cosas. Entonces, en ese sentido, como que no hay que tenerle miedo ni nada. Cuesta un poco eh, entenderlo y hacerse... Yo tengo una oficina donde hacemos desarrollo como de cosas interactivas, audiovisuales, y tengo un par de socios y a uno de ellos le costó harto entender esta idea del open source. Cuando empezamos me decía, ¿por qué Cresta está ahí poniendo el código libre? Vendamos eso. Y me decían, no, ¿a quién le voy a vender este pedazo de código? ¿Quién me va a comprar esto? Nadie. O sea, es totalmente... O sea, nadie lo va a pagar, nadie me va a dar ni 10 centavos por el pedazo de código que yo escribí, pero sí está disponible y abierto, quizás a alguien le sirva en algún momento. Y asimismo, yo también puedo usar la, lo que otros hicieron o de la misma manera. Entonces, como que se despega un poco de las concepciones que uno tiene como inicialmente de mercado y cosas así, pero eh, yo puedo decir con conocimiento de causa de que sí funciona, es totalmente viable y, y es muy muy bonito lo que ocurre, de como las comunidades que se generan, sobre todo ahora que existe internet y, y existe una sensación como muy de, de ser parte de... Uno no está compitiendo con el otro, sino que uno está siendo parte de, de un, de una causa común y estar como eh, chuteando para el mismo lado, por así decirlo. Y eso eh, es muy, muy agradable encontrarse con eso, más que encontrarse en un panorama de que hay solamente oponentes, sino que en este caso hay, uno lo ve como colaboradores, como colegas, como gente del mismo equipo, que va al mismo lado y que cada uno se tiene que batir por sí mismo para subsistir dentro del medio de las lucas, pero que al final resulta ser una cosa súper em, casi trivial, yo diría, porque la finalidad al final es la finalidad al final un poco redundante, es otra, o sea, es como estar yendo en pos de avanzar, de cómo generar estas nuevas cosas, de abrir, sobre todo de abrir la información. Entonces eh, eso, no sé. Que, bueno, el open source también tiene la utilización de la palabra free en inglés y que, como sabemos, tiene dos acepciones, lo libre y lo gratis. Si bien vemos que todo esto es libre y gratis, lo fundamental acá es la libertad. No, por eso no se le dice software gratis, se le dice software libre, porque la ética se basa en la libertad y lo abierto de cómo compartimos la información, no su gratuidad. Por lo tanto, en la ética que se relaciona con esto no debería basarse en la gratuidad o en la no generación de dinero, sino en cómo yo libero lo que... todo. Disculpa, pero me gusta el tema. El, o sea, tenéis razón, pero
hay una discusión que surge de Richard Stallman, es el que funda el free software, o sea, que dice lo que es free software, y de ahí esa dicotomía entre gratis y libre. Y hay un grupo de actores, que no recuerdo los nombres en este momento preciso, que son los que le cambian el nombre de free a open. Por esa contradicción, porque free se confundía con gratis y open tenía un gancho comercial como que podría, o sea, que no desligaba que las cosas se pudiesen vender. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero sí hay una ética distinta dentro de free software y open software. Eso. ¿El público tiene más comentarios? Ay, va a estar con nosotros. Ya. Bueno, hablando del tema como de la ética hacker, Linus Torvald tiene una publicación del mismo nombre y que ahí, bueno, deja un poco entrever este tema de, bueno, qué es lo que motiva a un hacker y todo. Y entre eso, siguiendo el tema de llevar, o sea, lucrar o no con esto, creo que lo interesante es, y tiene que ver mucho con el conflicto que hoy día existe con las patentes. El tema es que, por ejemplo, hoy día estamos desarrollando nuevos productos y la gente patenta eso. Y en el fondo limita al resto a seguir construyendo sobre ese conocimiento. Pasa, por ejemplo, con el tema de la medicina, donde yo hago una investigación, descubro que X cuestión me sirve para, no sé, el clásico ejemplo de curar el cáncer, pero la patento y nadie puede investigar sobre eso si no me paga. Entonces, el gran conflicto no es que si vamos a sacar plata o no, sino de dónde estamos sacando la plata y qué estamos haciendo y qué estamos permitiéndonos al hacer eso. O sea, es válido, yo creo, que cobrar por tu tiempo y el esfuerzo que hiciste, pero creo que no es válido sacar dinero de la construcción que tú hiciste sobre la construcción de otras personas. Y yo creo que es súper interesante el tema de potenciar también el tema de las patentes como Creative Commons. ¿Cachai? Que en el fondo yo libero la información y claro, si a mí me interesa y dependiendo de la patente que le ponga, quiero recibir autoría. Si no me interesa recibir autoría o no me interesa construir o que se construya sobre lo mismo, le tiro otro tipo de patente encima, pero siempre con esta idea de que el conocimiento tiene que ir liberándose y publicando. Bueno, eso quería opinar al respecto. Y lo otro es, hemos hablado mucho del diseño, pero el tema como del desarrollo y diseño. Y me gustaría ver cómo discutir un poco las implicancias que tiene esto con el desarrollo y su impacto en la sociedad. O sea, ayer mismo en Canal 13 mostraban así como la gran novedad de las prototipadoras rápidas en 3D, así como la gran novedad, que para los que ya están metidos sabemos que existen en Chile hace más de un año, y que hace mucho más tiempo, y que ayer lo presentaban como la gran novedad, y cómo esto va a influir e impacta el tema del desarrollo en la sociedad. O sea, en el fondo tenemos como este nuevo proyecto que mucha gente, y me dieron un poquito la idea, del nuevo televisor, que es como este producto que nadie le tiene mucha fe y que en un momento vamos a tener todas nuestras casas, y cómo va a impactar eso también en el desarrollo y la construcción del diseño y de las propiedades técnicas de los objetos, cuando cualquier persona pueda empezar a construir sus propias producciones. Bueno, eso se relaciona mucho con la revolución que hubo con la imprenta, ¿no? Antes la producción escrita estaba dada a los escribanos y a poca gente que producía libros, y con la imprenta se abren muchas publicaciones colectivas incluso, y la gente empieza a escribir y la gente empieza a publicar, y hubo una revolución de las letras, una revolución de los libros. Se expandió y se empezó a generar una cultura colectiva al respecto. Quizás no fue tan rápido, pero sí mucho en comparación a lo que era antes de la imprenta. Yo creo que es lo mismo. Con estas capacidades de prototipado más acabadas que se van a tener ahora, va a haber como una expansión en cómo percibimos, y se va a dejar de cerrar, se va a dejar de ver como algo exclusivo también. O sea, cualquiera va a poder ser capaz de tomar su idea y prototiparlas de manera súper rápida.
Sí, vaya a hacer una acotación. Respecto al tema tuyo de cómo se da en el mundo objetual, hay un caso específico de Shapeways, una compañía que se dedica a hacer de intermediario entre los creadores de objetos, y ellos fabrican con máquinas de prototipado 3D. Ellos estaban localizados antes en Bélgica y ahora están en Nueva York. Así que un interesante caso en donde se muestra cómo un creador de objetos se conecta con una empresa, en este caso, que te permite imprimir en 3 dimensiones tu producto único, por así decirlo, y vendérselo a quien lo quiera, o también que lo modifiquen otros también. Así que Shapeways es un buen ejemplo para lo que tú hablas de la revolución de la objetualidad. De hecho, en Argentina se abrió un café que tiene una prototipadora 3D como atractivo para ir a imprimir mientras tomáis café. ¿De verdad? Búsquenlo. Sí, no, de verdad. Sí, claro. Por eso súper buen negocio. Van a tomar caleta café. O sea, igual justo estamos en la discusión de lo open y es la mesa que viene ahora, así que quédense todos y seguimos discutiendo sobre todo eso. Con respecto a las impresoras 3D, yo creo, o sea, le falta súper harto, encuentro yo, para llegar a ser una revolución del objeto. Son pedazos de plástico realmente... Y qué bueno que tú les dijiste prototipado rápido, porque es el nombre real. Es prototipado rápido. Impresoras 3D es un nombre de fantasía que no imprimen objetos, imprimen pedacitos de plástico que se parece a lo que hiciste en el computador. Esa es mi opinión. Yo opino súper igual, no creo que no es una revolución todavía. Es un paso quizás para algo posterior de que pueda llegar a ocurrir, algo como efectivamente una impresora 3D que imprima una hamburguesa comible, pero en este momento, claro, es una cosa de prototipado rápido que existían hace rato, y por una cosa como de nomenclatura, prensa y cosas, como que se malentiende un poco. Pero sí, son útiles, indudablemente, son muy interesantes, pero creo que están lejos todavía de ser como la revolución y como de todos tener en su casa una impresora 3D. O sea, una impresora de prototipado rápido. Igual es curioso. Como les comentaba, fui a Japón por esta cosa Open Frameworks, y me tocó estar en una Maker Faire ahí, y había muchas impresoras digamos impresoras 3D ya en distintos materiales, y unas más baratas que otras, y todas como apuntando a ser súper caseras, pero al final todas hacían la misma cuestión, todas hacían unas figuritas así, unos monitos de plástico así como, o qué sé yo, como que no iba mucho más allá de eso. Claro, y se demora en imprimir esa cuestión de este porte 5 horas. Entonces como que tampoco... No, pero se acabó el tiempo. Tú no podís. Yo creo que el potencial que tiene la impresora 3D es que nace como un proyecto open source y es como uno de las impresoras que tú podís armar en tu casa. Es decir, ahora está cerrado, MakerBot. Me refiero a la marca de la MakerBot. Sí. Bueno, que llega a tu casa con un kit que lo puedes armar y no es fácil. Entonces exige de alguna manera una actitud de involucrarse con el proyecto de armar la impresora 3D y luego configurarla y luego entender cómo funciona. Y en el fondo hay ahí un proceso de autoaprendizaje que es lejos lo más interesante de todo este paradigma.
Por otro lado, el hecho de que muchas personas estén investigando en cómo hacer su propia impresora 3D tiene que ver también con el mismo proceso. En el fondo es un desafío de cómo podemos, no me gusta la palabra, pero es como hacer, democratizar o hacer nuestra las tecnologías y estos desafíos de autoproducción y autosustentabilidad. Yo quería ir por otro lado también, aparte de la misma aparte de la misma impresora, es el tema que tú hablabas sobre que está lleno de impresoras 3D que están haciendo cositas y en figuritas de Yoda y Water, pero al final eso no es culpa de la impresora, es culpa del que está haciendo las cosas en su computadora. Sí, cada vez más, pero al final lo que quiero decir es que de alguna manera tú ya vas a dejar de depender, si bien en este momento es bien precario, vas a dejar de depender de una gran fábrica para poder hacer tus cosas. Y incluso en este momento, si bien las piezas que puedes generar no son estructurales, puedes sacar para eso moldes y de alguna manera empezar a producir dependiendo con distintos materiales. Si al final, es que yo creo que sí, se ha ocupado mucho mediáticamente en distintos ámbitos, pero por ejemplo una persona que no tiene el tenedor, que vive en Tierra del Fuego y que no tiene acceso a una prótesis para su rodilla, etcétera, entonces al final es cómo ocupar la tecnología y no es culpa de la tecnología, es como que hagáis más water o figuras de yoga. Por sí. Bueno, entonces vamos a dar por cerrada esta mesa y los dejamos invitados a las 11:45 a la última mesa del día de hoy, que tiene por nombre Prácticas de lo Open, con nuestros invitados Claudio Ruiz de ONG Derechos Digitales, que son quienes tienen, digamos, la posibilidad de otorgar aquí en Chile las licencias Creative Commons, Ludique, Ignacio Aguirre y Hugo Baronti. Y muchas gracias a Daniel, Natalia y Roy. Así que un aplauso, por favor.